Me place presentar ahora a la doctora Keimari Méndez, es obstetra y ginecóloga, nueva adquisición de la Sociedad Americana contra el Cáncer como conferenciante de un trasfondo académico y práctica privada que puede mezclar. Es profesor asistente de obstetricia y ginecología en el recinto de ciencias médicas y es la directora del programa de los residentes. O sea que ella se encarga de que el residente obtenga y esté claro en la educación que tiene, o sea que ella está más al día que todos nosotros juntos en los nuevos temas. Así que con esto presento a la doctora Keimari Méndez. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Buenos días, vamos a continuar hablando sobre el virus de papiloma humano. Yo les voy a hablar en específico de los retos que estamos teniendo con la vacunación del virus de papiloma y qué estamos haciendo para prevenir estas lesiones del tracto genital femenino para poder evitar que progresen a cáncer. No tengo ningún disclosure que hacer. Como objetivo de nuestra presentación, vamos a hablar un poquito de la epidemiología de HPV, sin ser redundante con las otras presentaciones. Vamos a discutir la historia y los efectos de la vacunación de HPV en nuestra población. Vamos a resumir las guías de tamizaje y tratamiento de las displasias relacionadas a HPV en el área genital femenino. Y vamos a hablar un poquito de los tratamientos futuros y estudios de investigación que estamos teniendo. Como ya hemos hablado toda esta mañana, esta enfermedad relacionada al virus de papiloma es muy común. Vemos anualmente cerca de 3 millones de casos anuales en los Estados Unidos y vamos viendo cómo esto pues, se va traduciendo en casos, millones de casos de displasia, terminando en cerca de 11,000 casos nuevos de cáncer de cervix en específico, que es el más común, y 4,000 muertes por cáncer de cervix anuales. Si vemos el desglose, vemos que cáncer de cervix es el más común, pero hay varios cánceres que están asociados a este virus y con la vacunación del HPV estamos tratando de atacar todos estos y poder bajar esa incidencia. Los más comunes siendo cáncer de cervix y cáncer orofaringe, pero hay un efecto bien importante en ano, vulva, vagina que vamos a estar trabajando con la vacunación. En esta tabla pueden ver el desglose de varios estudios donde se evalúa poblacionalmente los serotipos específicos que nos afectan y podemos ver la incidencia alta que tenemos en Puerto Rico de los serotipos oncogénicos 16 y 18, mucho más alta que en los países, por ejemplo, Australia, Colombia y el mismo Estados Unidos. Nuestra prevalencia es más alta. En Puerto Rico tenemos una incidencia de cáncer de cuello uterino bien alta, de 11. Tenemos una incidencia más baja de los demás cánceres, pero siguen siendo incidencias importantes. Si comparamos la data de Puerto Rico con Estados Unidos, vamos a ver una incidencia de 11.7 por cada 100,000 pacientes versus 7.4 en los Estados Unidos. También vemos en los hombres puertorriqueños una incidencia más alta en mortalidad por cáncer oral y cáncer de pene. Y estamos viendo un aumento en este cáncer anal en tanto mujeres como hombres. Si vemos la data de pacientes con HIV positivo, si comparamos los pacientes hispanos con HIV positivo en Puerto Rico, incluyendo Puerto Rico, vemos que tienen mayor incidencia de cáncer de cervix y cáncer de pene si los comparamos con pacientes de HIV positivos que no son hispanos. En esta gráfica pueden ver el efecto del HPV en los cánceres de vulva, donde vemos la prevalencia alta del virus de papiloma tipo 16, que está causando la mayoría de los cánceres vulvares y más o menos el 70% de las displasias severas de vulva son a causa del HPV 16. Los otros serotipos de bajo riesgo, 6 y 11, pueden ver cómo están más presentes en las displasias leves, que es el VIN1,
y ya pues no van siendo tan importantes en displasias severas y en cáncer. Aquí pueden ver un ejemplo de las lesiones vulvares, donde vamos a ver lesiones de displasia leve y cómo van cambiando y cómo se ve esta lesión cancerosa en vulva en la imagen de la derecha. Los síntomas más comunes para estas lesiones en vulva son picor, que le duele el área vulvar, se puede hinchar, puede tener cambios en coloración. Sin embargo, estos síntomas se confunden mucho con otras condiciones benignas de la vulva y es la razón por la cual estas lesiones pasan muchas veces sin atención médica por mucho tiempo hasta que se llega al diagnóstico. El HPV-16, como ven aquí, se hace responsable más o menos del 52% de estos cánceres de vulva y el 18% como el 5%. Hablando entonces del impacto del HPV en vagina, no es tan común obviamente como los demás cánceres, pero es importante prestarle atención porque también hay una contribución grande de HPV 16 y 18 a lesiones vaginales. El 16 causando 2/3 partes de los casos de displasia severa y la mayoría de los cánceres. ¿Y qué es lo más importante que tenemos que hacer? Pues prevención primaria, tratar de atacar este virus antes de que nuestros niños, nuestros pacientes puedan estar expuestos a él. Y esto pues lo vamos a conseguir haciendo que la vacunación de HPV sea cada vez más extensa, alcanzando la mayor parte de la población posible. Y adicional a eso, seguir promoviendo las prácticas seguras de relaciones sexuales utilizando el condón masculino de forma consistente y también manteniendo las recomendaciones de no fumar, que se ha relacionado a que empeora este riesgo. Esta es una imagen que habla por sí sola. Aquí pueden ver pues dos mapas mundiales donde el de arriba están viendo los países que tienen programas de inmunización nacional en verde y abajo van a ver entonces los países con las tasas de muerte por cáncer cervical y pues habla por sí sola. Como les dije, las áreas marrones son las incidencias más altas de muerte y si las comparan con el mapa de arriba son las áreas que no tienen ningún programa de vacunación. Es bien impresionante ver a Australia, que es el país que debemos tomar como ejemplo y seguir sus pasos, que les voy a hablar ahora lo que ellos han hecho. Australia va a ser el primer país probablemente en que va a erradicar el cáncer de cuello uterino como un problema de salud. Se piensa que para el 2035 van a poder llegar a tener una incidencia más baja de 4 casos por cada 100,000 mujeres. ¿Y cómo lo consiguieron? Pues ellos empezaron, tan pronto esa vacuna salió aprobada, ellos empezaron un programa de vacunación masiva en todos sus niños, niñas inicialmente de edad escolar, de 11 a 12 años en todas las escuelas de forma gratuita. Y eso fue la clave. Y alcanzaron una cubierta de más de 80% de la población bien rápido. Otra cosa que han hecho es que han sido más noveles en los métodos de screening y ya empezaron usando screening de HPV como primera línea y utilizando entonces la citología como un segundo paso después de los resultados del HPV. Aquí en Puerto Rico, pues ya hemos hablado un poquito de esto, pero para ver un poquito la historia, en el 2006 aprobaron la vacuna, no fue hasta el 2007 que salió la política pública de vacunar a las niñas, luego entonces en el 2009 fue que logramos que los planes empezaran entonces a dar cubierta de la vacuna para las niñas de 11 a 18 años. En ese mismo año 2009 sale la recomendación de vacunar a los varones. Entonces, en el 2012 es que empieza la cubierta para entonces cubrirle la vacuna en los planes médicos a los varones. Y pasaron unos cuantos años, pero por fin conseguimos que se aprobara entonces la ley para que fuera un requisito para las vacunas en las escuelas de todos los niños, féminas y varones, idealmente de 11 a 12 años para completar las dosis requeridas. Y esta vacuna profiláctica es una vacuna que básicamente es
compuesta de proteínas que se parecen al virus, pero no es una vacuna que contiene DNA del virus, así que no es infecciosa, no causa cáncer. Esto es bien importante para la educación de nuestros pacientes. Y esta vacuna produce unos niveles más altos de anticuerpos que si te da la infección per se. Así que te protege más que si simplemente estuviste expuesto en el pasado. Aquí podemos ver una explicación de las 3 vacunas que tenemos ahora mismo disponibles. La bivalente que tiene cubierta para los serotipos 16 y 18, que son los más oncogénicos. Esta vacuna nos protege contra el cáncer de cervix, pero no nos protege contra las verrugas genitales, que es la cubierta que añade la vacuna cuadrivalente, que cubre para los serotipos 6 y 11. Y la más reciente que salió aprobada, que es la nonavalente, que tiene el 6, el 11, que cubre para el 90% de las verrugas genitales, el 16 y el 18, que cubre alrededor del 66% de los cánceres de cervix, y le añadimos los otros 5 serotipos que son más comunes en los cánceres de cervix, añadiendo como un 15% adicional de cobertura para los casos de cáncer. En esta tabla pueden ver el impacto que puede tener la vacuna de HPV con disminuir los cánceres asociados a este virus. Por ejemplo, ven el impacto grandísimo que tenemos en cuello uterino, donde el 91% de los cánceres son causados por el virus de papiloma. Así que al ponernos la vacuna nonavalente, vamos a estar cubriendo por lo menos 81% de esos cánceres con estos 9 serotipos que cubre la vacuna. En los otros tipos de cánceres, ese porciento causado por el virus no es tan alto, pero es alto como quiera, así que el impacto de la vacuna va a ser bien importante tanto para prevenir cervix como para prevenir vagina, vulva, ano, recto y cánceres de orofaringe. La primera vacuna que tuvimos, la segunda que tuvimos, la cuadrivalente, los estudios demostraron que fue 46% efectiva para prevenir displasia severa, 34% efectiva para prevenir cualquier otra displasia leve o moderada, y se pudo ver que recibir solamente 2 de las dosis, que eran 3 en aquel momento las recomendaciones, daba protección, pero un poco más baja. Y también se vio que la vacuna parecía ser más efectiva en mujeres más jóvenes comparadas con las mujeres más adultas. Aquí podemos ver el ejemplo del impacto que tuvo la vacunación en Australia. Esto es data de verrugas genitales, donde vemos que en el 2007, cuando empezaron la vacunación, que fue inicialmente en las niñas, vemos una bajada drástica de los casos de diagnóstico de verrugas genitales en las mujeres, en las niñas o jóvenes adultas de menos de 21 años, la línea que es como color aqua, teal. Y la de al lado, que es la de varones, que no estaban siendo vacunados todavía, vemos como hay un efecto que también empiezan a bajar drásticamente los casos, que se piensa que fue por disminución en transmisión y algún componente de lo que llamamos herd immunity. En octubre del 2018, la FDA nos da la aprobación de la vacuna nonavalente para extenderla de pacientes de 27 a 45 años, mujeres y hombres. Esto es súper importante y sabemos que esto nos va a ayudar a hacer un alcance mucho mayor de la prevención de cáncer de cervix. Todavía necesitamos estudios clínicos para poder evaluar bien el efecto de la vacuna en este rango de edad y poder hacer análisis de costo-efectividad, porque sabemos que es una población que ya ha estado expuesta al virus con mucha probabilidad, pero como quiera sabemos que va a ser un efecto importante en esta población. Y tan reciente como junio de 2020, la FDA expandió esta aprobación de la vacuna nonavalente para prevención de cánceres de cabeza y cuello, específicamente prevenir el cáncer orofaringio causado por estos serotipos que tiene la vacuna.
Y como una vacuna pues, nos ayuda para nuestra salud pública, pues esta vacuna nos va a ayudar a disminuir la necesidad que una paciente necesite buscar atención médica. Y esto es particularmente importante en pacientes poco desarrollados, donde solamente 41% de las mujeres tienen acceso a evaluación médica para prevención de cáncer de cervix. La vacuna nos va a ayudar a reducir la necesidad de tener que estar haciendo biopsias, de hacer procedimientos invasivos asociados al seguimiento de estos resultados anormales de citología. Esto es particularmente importante en pacientes en edad reproductiva, especialmente pacientes nulíparas que nunca han tenido ningún embarazo, que estas biopsias y procedimientos en exceso pueden tener un efecto adverso en sus embarazos futuros. También un componente importante que nos ayuda a la vacuna es disminuir esta ansiedad en las pacientes relacionadas a recibir una noticia con Papá Nicolau anormal y con el seguimiento que esto conlleva. Y hemos tenido pues oposición y cosas que no nos han ayudado a que esta vacuna se ofrezca de una manera más amplia. Gracias a Dios, Australia no tuvo ese problema, por eso se les hizo más fácil. En Estados Unidos hemos tenido oposición significativa por parte de los planes médicos en que la cubierta no ha sido ofrecida tan fácil. Oposición de grupos religiosos, grupos conservadores, oposición de los padres, y esto es bien importante atacarlo con educación. Si educamos bien a los médicos primero, que vayan entonces a educar a sus pacientes y promover la vacuna como algo que es seguro y todos los beneficios que va a traer, esto va a ser la clave para el éxito de la vacunación en Puerto Rico y en el mundo. ¿Y cómo son las dosis? Pues depende de a qué edad logramos hacer la vacunación. Ahora con la nueva ley de las escuelas se supone que empecemos entonces a todos los niños en las edades de 11 a 12 años y si empezamos entonces antes del cumpleaños número 15, se recomiendan 2 dosis de la vacuna. La primera dosis y luego la segunda dosis de 6 a 12 meses de la primera. El intervalo más corto entre la primera y la segunda dosis son 5 meses. Ahora, si estamos vacunando a un paciente que no pues, vino después de la ley, que no tiene la vacuna todavía y ya tiene más de 15 años, se recomiendan 3 dosis. La primera dosis, luego la segunda dosis debe ser 1 a 2 meses luego de esa primera y la tercera dosis 6 meses a partir de la primera dosis. Y el intervalo mínimo entre la primera y la tercera dosis debe ser 5 meses. La vacuna es muy segura. No se han visto casos reportados de Guillain-Barré con estas vacunas en pacientes de 9 a 26 años en la data que tenemos de los estudios del cohorte de la vacuna. No hay ninguna evidencia que la vacuna con HPV cause problemas reproductivos en la mujer. CDC tampoco ha reportado que hayan detectado problemas de postural orthostatic syndrome. Y es tan segura que de las cosas que más comparamos con seguridad son las clasificaciones de uso en el embarazo, tiene una categoría B en embarazo, así que es una vacuna que es muy segura. Repasando rapidito, sé que el público no todos son ginecólogos, pero rapidito repasando las nuevas guías de prevención y detección temprana de cáncer de cervix. Esto ha ido cambiando bastante y el cambio grande vino luego de introducir la prueba de HPV de forma rutinaria. Así que entonces ahora de las pacientes de 21 a 29 años, empezamos a los 21 y de 21 a 29 años la citología si se va a hacer sola cada 3 años, no vamos a estar haciendo prueba de HPV en esta edad, a menos que venga un resultado anormal de HPV. En pacientes de 30 a 65 años vamos entonces a utilizar la prueba de HPV junto con la citología y la vamos a hacer cada 5 años. Si no tenemos acceso a la prueba de HPV, que eso por lo menos en Puerto Rico es bastante raro, se pudiera hacer cada 3 años la citología solita. En mujeres de más de 65 años pudiéramos estar parando de hacer el cernimiento de cáncer de cervix si hemos tenido un historial hacia atrás de pruebas de cernimiento negativas en los últimos 10 años. Pacientes que le hemos quitado el útero por razones benignas tampoco tienen que seguir haciendo pruebas de cernimiento luego de la cirugía.
y que vamos a hacer con estas pruebas en pacientes que han estado vacunadas con la vacuna de HPV, pues todavía las guías siguen siendo las mismas, pero sabemos que en el futuro esto a lo mejor pudiera cambiar. ¿Y qué retos tenemos en estas pruebas de tamizaje en Puerto Rico para cáncer de cervix? Pues acceso. Muchos pacientes de bajos recursos tienen problemas de acceso a evaluación con un ginecólogo, acceso también a tener los resultados a tiempo. Tenemos muchas pacientes que vienen, se hacen el Papa Nicolau y después nos regresan y se nos hace a veces difícil conseguirlas para darle un resultado alterado. Acceso para tener resultados del pasado y eso nos va a ayudar a tomar decisiones que lo vamos a ver en los próximos slides. Esto también se nos hace